Viernes, 28 de febrero de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-9995. Tipo, jurisprudencia. Abuso de autoridad contra subalterno. La pena de 8 a 12 años de prisión prevista en el artículo 339, párrafo segundo, fracción 2, del Código Penal del Estado de México, no viola el principio de proporcionalidad de las penas. Hechos. 2 personas servidoras públicas exigieron a sus subalternos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México la entrega de una cantidad de dinero que formaba parte de un estímulo económico. Por esos hechos, se instruyó procedimiento penal en el que se les condenó por el delito de abuso de autoridad cometido contra subalterno y se les impuso pena de prisión conforme a lo previsto en el artículo 339. Párrafo segundo, fracción 2, del Código Penal del Estado de México. La sentencia de condena se confirmó en apelación. Inconforme, una de las personas sentenciadas promovió juicio de amparo directo en el que, entre otras cuestiones, reclamó que el artículo que prevé la pena impuesta transgrede el principio de proporcionalidad de las penas. El Tribunal Colegiado del Conocimiento declaró infundado el planteamiento de inconstitucionalidad. En desacuerdo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la pena de prisión de 8 a 12 años de prisión, prevista en la porción normativa impugnada para el delito de abuso de autoridad cometido contra subalterno, es proporcional desde la lógica de niveles ordinales del grupo de delitos al que pertenece y, por ende, no transgrede el principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22 constitucional. Justificación. El delito de abuso de autoridad se encuentra previsto en el título sexto, Delitos por hechos de corrupción, capítulo cuarto, Abuso de autoridad. Sin embargo, el tertium comparationis con el que se contrasta la pena de prisión contemplada para ese ilícito cuando se comete contra subalterno, no se debe realizar con todas las conductas que se describen en dicho capítulo, sino que se deben considerar aquellos delitos que imponen pena de prisión dependiendo del valor del beneficio obtenido o la cantidad de la que el sujeto activo se allegue. Ello, porque no todas las conductas delictivas descritas en el capítulo al que pertenece la porción normativa en cuestión sirven de punto de comparación para su estudio, ya que la mayoría de estas contemplan la actuación de una persona servidora pública, y algunas solo imponen pena privativa al actualizarse la conducta delictiva consistente en un hacer o no hacer. Así, la comparación mencionada permite advertir que el delito de abuso de autoridad contra subalterno contiene una penalidad similar para el grupo de delitos que imponen una penalidad de acuerdo con el valor del beneficio obtenido o la cantidad de la dádiva o promesa o negocio de que se trate. En ese sentido, no se advierte una falta de proporcionalidad entre esa pena de prisión en relación con el resto de las penas analizadas, las cuales persiguen la protección del mismo bien jurídico, el correcto funcionamiento de la administración pública. Además, la adición de la pena de prisión contemplada para el delito de abuso de autoridad contra un subalterno, prevista en la fracción 2 del párrafo segundo del artículo 339 del Código Penal del Estado de México, tuvo como propósito legislativo armonizar con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer o incrementar sanciones a funcionarios y personas que incurran en actos de corrupción. Primera sala. 2 de 10. Registro digital, 203-0004. Tipo, jurisprudencia. Delito de peculado. El artículo 223, fracción 4, del Código Penal Federal, en la porción aplicación distinta, no viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Hechos. El tesorero municipal de un ayuntamiento, quien estaba obligado a custodiar y administrar recursos federales para ser ejercidos respecto de diversas obras públicas, les dio una aplicación distinta. Por esos hechos fue condenado por el delito de peculado previsto en el precepto mencionado. En amparo directo planteó su inconstitucionalidad por considerar que la porción aplicación distinta viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 223, fracción 4,
del Código Penal Federal, en la porción Aplicación Distinta. Es compatible con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: con el adjetivo distinta contenido en el precepto impugnado, se buscó englobar conceptualmente cualquier conducta vinculada con la utilización de recursos públicos federales que no sea la aplicación específica a que se hubieran destinado por virtud de diverso acto de autoridad, proyecto o programa social y presupuestario, tendente a la garantía de los derechos constitucionales. El legislador no estaba obligado a conocer el fin para el cual son destinados los recursos federales, es decir, a suponer anticipadamente los proyectos o programas sociales y presupuestarios que el Estado puede implementar a fin de garantizar los derechos consagrados en la Constitución. Así, con independencia de las conductas de aplicación que puedan identificarse para acreditar una utilización diversa de los referidos recursos y, de ese modo, tener por actualizados los elementos del tipo penal de peculado, lo que se reprocha es que esos recursos, a pesar de haber sido consignados formal y expresamente por una autoridad para el cumplimiento de un propósito concreto, hayan sido utilizados para cubrir cualquier otro. Primera Sala. 3 de 10. Registro Digital, 203-0003. Tipo: jurisprudencia. Delito de peculado. El bien jurídico tutelado por el artículo 223, fracción 4, del Código Penal Federal es la correcta administración de los recursos públicos federales. Hechos: el tesorero municipal de un ayuntamiento, quien estaba obligado a custodiar y administrar recursos federales para ser ejercidos respecto de diversas obras públicas, les dio una aplicación distinta. Por esos hechos fue condenado por el delito de peculado previsto en el precepto mencionado. En amparo directo planteó su inconstitucionalidad por considerar que la porción aplicación distinta viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el bien jurídico que tutela el delito de peculado previsto en el artículo 223, fracción 4, del Código Penal Federal es la correcta administración de los recursos públicos federales del Estado mexicano. Justificación: la correcta administración de los recursos públicos es un principio establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que aquella debe realizarse bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a la ciudadanía que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. De lo contrario, se paralizan los servicios que el Estado está obligado a prestar y se compromete el ejercicio pleno de los derechos. Si bien existen otros medios jurídicos administrativos para sancionar los actos y / u omisiones en que incurran las personas servidoras públicas frente a una incorrecta administración de los recursos públicos, lo cierto es que esas normas solo buscan impedir que la persona infractora continúe ejerciendo atribuciones de orden público. Por tal razón, son insuficientes para evitar que la conducta antijurídica siga reproduciéndose en detrimento del proyecto vital de los ciudadanos, y que, a la postre, garantice su reparación integral por los efectos que dicha conducta haya ocasionado sobre su esfera. Primera Sala. 4 de 10. Registro Digital, 203-0005. Tipo: jurisprudencia. Delito de violación contra persona menor de 15 años o mayor de 60. El artículo 274, fracción V, del Código Penal del Estado de México que lo prevé, no viola el principio non bis in idem. Hechos: una persona fue condenada por la comisión del delito de violación con modificativas, agravante de cometerse por el padrastro contra su hijastra menor de 15 años. Previsto en los artículos 273 y 274, fracciones 2 y V, del Código Penal del Estado de México. En apelación se confirmó esa sentencia. En amparo directo se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 274, fracción V, referido al considerar que viola el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 de la Constitución General. El Tribunal Colegiado negó el amparo, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 274, fracción V, del Código Penal del Estado de México,
que establece un delito de violación con complementación típica y punibilidad autónoma para los casos en que la víctima sea menor de 15 años o mayor de 60. No viola el principio de prohibición de doble punición o non bis in idem. Justificación. El referido artículo 273 prevé y sanciona el delito básico de violación. Cuando la víctima sea menor de 15 años o mayor de 60, la penalidad se incrementa y se establece en un rango de 15 a 30 años de prisión y multa de 300 a 2.500 días multa. Conforme a la fracción V del artículo 274 citado. Esta modificación no se considera una agravante, sino que se clasifica como un delito con complementación típica y con punibilidad autónoma, con el fin de salvaguardar a los sectores más vulnerables de la sociedad. La severidad de la pena puede aumentar legítimamente si se presentan circunstancias adicionales. Sin embargo, no se establece una doble penalidad por una misma conducta. Ya que el tipo penal básico es sustituido por el tipo con complementación típica, cumpliendo así con el principio de prohibición de la doble punición, de acuerdo con los artículos 23 constitucional y 8. Numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primera Sala. 5 de 10. Registro digital, 203-0017. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada. El artículo 18, fracción B, del Código Penal para el Estado de Morelos que la prevé es compatible con el principio de presunción de inocencia. Hechos. Una persona menor de edad fue intervenida quirúrgicamente por 2 cirujanos. 2 meses después presentó un estado de salud crítico y falleció a consecuencia de un choque séptico por perforación intestinal provocada por el olvido de un cuerpo extraño en su cavidad intraabdominal. Uno de los médicos fue condenado por los delitos de homicidio culposo y el cometido en ejercicio de una actividad profesional, artística o técnica, a título de responsabilidad correspectiva. Con fundamento en el artículo mencionado. En amparo directo planteó su inconstitucionalidad al considerar que transgrede el principio de presunción de inocencia. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 18, fracción B, del Código Penal para el Estado de Morelos, que prevé la figura de responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada, es compatible con el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. En la responsabilidad correspectiva no hay duda de la intervención de la persona imputada en la afectación del bien jurídico tutelado por la norma. Sin embargo, es materialmente imposible determinar el daño específico que produjo, lo cual da lugar a una pena menor. Esa figura no es contraria al principio de presunción de inocencia. En primer lugar, porque su aplicación exige demostrar plenamente la intervención de la persona imputada en el hecho ilícito, de modo que debe acreditarse, más allá de toda duda razonable, que desplegó en el mundo fáctico una conducta eficaz para la producción material del resultado típico. En segundo lugar, porque ante la convergencia simultánea de otras acciones igualmente potenciales para conseguirlo, sin poder determinarse el daño que cada una de ellas causó, resulta válida una punibilidad diferenciada. Atenuante. Primera Sala. 6 de 10. Registro digital, 203-0019. Tipo, jurisprudencia. Suspensión condicional del proceso. Es constitucional que el artículo 195, fracción 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevea como condición para acceder a ese mecanismo que el imputado cumpla con los deberes de deudor alimentario. Hechos. Una persona vinculada a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar solicitó la suspensión condicional del proceso. El juez de control autorizó esa forma de solución alterna y le impuso, entre otras, la condición de cumplir con los deberes de deudor alimentario, lo que se confirmó en la apelación. En amparo indirecto reclamó la inconstitucionalidad del artículo referido, al considerar que viola los derechos de legalidad, a la seguridad jurídica, a la dignidad personal y de acceso pleno a la justicia. Pues señala que esa condicionante equivale a la imposición de una pena. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 195, fracción 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Al establecer como condición para acceder a la suspensión condicional del proceso la obligación de cumplir con los deberes de deudor alimentario, no viola los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal. Justificación. La obligación de cumplir con los deberes de deudor alimentario para acceder a la suspensión condicional del proceso, de acuerdo con el artículo referido, no debe considerarse como una pena, sino como una condición necesaria para evitar un proceso penal. Este mecanismo de solución alterna del procedimiento tiene como finalidad restaurar la situación que existía antes de la comisión del delito, permitiendo al imputado reparar el daño causado sin que se le declare culpable. Esta condición es de naturaleza temporal y no implica una sanción retributiva, ya que no deriva de una sentencia condenatoria. Además, se subraya la importancia de la intervención del Ministerio Público, cuya función es esencial para salvaguardar los derechos de las víctimas, especialmente en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la norma impugnada no otorga al juez de control atribuciones propias de un juez de lo familiar en un procedimiento civil, sino que establece un compromiso de pago periódico de lo ya adeudado por parte del imputado mientras dura la suspensión condicional del proceso. Primera Sala. 7 de 10. Registro digital, 203-0001. Tipo, aislada. Competencia por razón de fuero para conocer de la solicitud de traslado voluntario de personas en prisión preventiva. Corresponde al juez de ejecución del mismo fuero que el juez que impuso la medida cautelar, con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro de reclusión en el que el imputado se encuentra. Hechos. Los juzgados contendientes rechazaron conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada por una persona privada de la libertad con motivo de la prisión preventiva impuesta en el proceso penal de origen del fuero común, pero interna en un centro de reclusión federal en diversa entidad federativa, en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación. Mientras que uno consideró que la competencia corresponde al juez de la causa penal de origen, el otro determinó que corresponde al juzgador del mismo fuero y con jurisdicción en el territorio donde se ubica el centro de reclusión en el que se encuentra interna la persona privada de la libertad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por razón de fuero para conocer de la solicitud de traslado voluntario de personas en prisión preventiva, formulada en términos del citado artículo 50, corresponde al juez de ejecución del mismo fuero que el juez que impuso la medida cautelar, con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro de reclusión en el que el imputado se encuentra. Justificación. En concordancia con la tesis de jurisprudencia 1A/J 119/2023, 11ª, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia para conocer de la solicitud aludida corresponde a los jueces de ejecución del mismo fuero local o federal al que pertenece la autoridad que impuso la medida cautelar y que ejercen jurisdicción en el territorio donde se ubica el centro de reclusión donde el solicitante está interno. Ello, aun cuando esa persona se encuentre interna en un centro perteneciente a un fuero distinto. Si bien la aludida jurisprudencia se refiere al supuesto fáctico de un traslado voluntario solicitado por una persona sentenciada y no al de una persona en prisión preventiva. Lo cierto es que dicha regla es aplicable a este último supuesto, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal no es aplicable exclusivamente para la ejecución de las penas, sino también para los casos de internamiento con motivo de la prisión preventiva impuesta durante el proceso penal, máxime que la referida solicitud constituye un aspecto sustantivo, al tratarse de una modificación del internamiento y de su ejecución. No existe motivo para variar las reglas de competencia que trazó el Alto Tribunal por cuanto hace a las solicitudes de traslado voluntario presentadas por personas sentenciadas, porque dicho precepto también es aplicable para las personas internas con motivo de la prisión preventiva, pues la naturaleza del traslado voluntario es de carácter sustantivo, ya que el lugar en el cual el imputado debe cumplir con la prisión impuesta es una consecuencia natural de la medida restrictiva de la libertad, decretada por el juzgador y se regula por disposiciones de naturaleza sustantiva, como es el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues constituye una variante de la ejecución del internamiento.
Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 8/10. Registro digital, 203-0007. Tipo, aislada. Desistimiento de pruebas por el Ministerio Público. El Tribunal de Enjuiciamiento no debe autorizarlo cuando exista oposición fundada de la víctima y divergencia entre las proposiciones fácticas de sus respectivas teorías del caso. Hechos. En los alegatos de apertura las víctimas indirectas y el Ministerio Público sostuvieron proposiciones fácticas divergentes. Pues mientras aquellas pretendían acreditar que el acusado cometió homicidio calificado intencional, el segundo adujo que era homicidio culposo. Las víctimas indirectas sentaron como proposición probatoria de la teoría del caso diversos medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público. Sin embargo, este desistió de su ofrecimiento, lo que fue autorizado por el Tribunal de Enjuiciamiento pese a que las víctimas se opusieron a ello, aduciendo que podría violarse su derecho a la verdad. Se emitió sentencia condenatoria por el delito de homicidio culposo, la cual se confirmó en el recurso de apelación, por lo que las víctimas indirectas promovieron amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Enjuiciamiento no debe autorizar la solicitud del Ministerio Público de desistir de los medios de prueba ofrecidos cuando exista oposición fundada de la víctima y divergencia entre las proposiciones fácticas de sus respectivas teorías del caso. Justificación. En la etapa de juicio oral, la víctima está facultada para oponerse a cualquier pretensión del Ministerio Público que pueda incidir racionalmente en el esclarecimiento de los hechos delictivos. Por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento debe proveer favorablemente a dicha oposición, siempre que sea fundada, lo cual deberá verificarse en cada caso. Cuando la representación social solicita que se le tenga por desistida de diversos medios de prueba que ofreció y son los mismos con los que las víctimas, en los alegatos de apertura, expresaron que se tornarían como el sustento probatorio de su teoría del caso, dicha petición no debe acordarse favorablemente. Ello, porque en la etapa intermedia las víctimas están impedidas para ofrecer, por sí mismas, los medios de prueba que el ente acusador ofrece en el escrito de acusación, pues el artículo 338. Fracción 3. Del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la víctima puede ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, lo cual informa que las víctimas pueden ofrecer medios de prueba diversos, en cuanto tiendan a complementar los que ofreció el ente acusador. Lo anterior guarda congruencia con el artículo 346 del mismo código que establece que el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio los medios de prueba sobreabundantes, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, lo que ocurriría si la víctima pretendiera ofrecer los mismos medios de prueba que el agente acusador. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 9/10. Registro digital, 203-0010. Tipo, aislada. Gastos y costas del asesor jurídico privado de la víctima del delito. Es improcedente condenar al sentenciado a su pago. Hechos. La madre de una persona menor de edad víctima del delito promovió amparo directo contra la sentencia de apelación que confirmó la diversa en la que se condenó a la persona sentenciada, entre otras cosas, al pago de la reparación del daño y, en sus conceptos de violación, reclamó que también se le debió condenar, como medida compensatoria, al pago de gastos y costas por la asesoría jurídica privada que contrató. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente condenar a la persona sentenciada al pago de gastos y costas del asesor jurídico privado de la víctima del delito. Justificación. El artículo 1, último párrafo, de la Ley General de Víctimas reconoce a las medidas compensatorias como componentes de la reparación integral del daño prevista en los artículos 20, apartado C. Fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la propia ley. Dicha compensación, acorde con el artículo 64 de la misma ley, se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de ese ordenamiento, o de la violación a derechos humanos. Conceptos entre los cuales se incluye el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado. La figura de la compensación exclusivamente es de naturaleza estatal, y diferente a la restitución, reparación o indemnización que el delincuente debe asumir frente a su víctima.
ya que en la primera se utilizan fondos públicos para compensar la nocividad del delito, partiendo del argumento que la sociedad, en su conjunto, es responsable de la prevención criminal, por lo que al fracasar esta, resulta justo que se compense a la víctima. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 203-0024. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Es improcedente contra los efectos y las consecuencias de los artículos 112 y 113, fracción, incisos A y B, del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme al artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo debe concederse la suspensión provisional en amparo indirecto contra los efectos y las consecuencias de los preceptos legales mencionados, que regulan la distribución del Fondo Único General asignado a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente la suspensión provisional contra los efectos y las consecuencias de los artículos 112 y 113, fracción, incisos A y B, del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Justificación. El referido artículo 113, fracción, incisos A y B, con motivo de su reforma publicada en el Periódico Oficial Local el 24 de febrero de 2024, evidencia el cambio realizado a la forma en que debe ser distribuido el 48% de la cantidad total que conforma el Fondo Único General asignado equitativamente entre los servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Por su parte, del primer párrafo del artículo 112 del propio Código se advierte, como factor determinante, el ejercicio de las facultades de comprobación, determinación, notificación, ejecución y defensa de créditos fiscales y de las relativas a las multas que integran el referido fondo. Aunque se sostenga que las normas generales reclamadas son ciertas y que sus efectos y consecuencias pueden ser susceptibles de ser suspendidos, la medida cautelar es improcedente, porque se contravendría una norma de orden público, pues conllevaría alterar el diseño legal de distribución del porcentaje determinado por el Congreso estatal. Ello podría generar un menoscabo en las funciones de derecho público que tiene a su cargo el Servicio Estatal Tributario de Jalisco, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Hacienda Pública, específicamente en la recaudación de multas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.